Si usted nos ha escuchado en días recientes, le hemos estado presentando pues prácticamente todos los días un testimonio de un descendiente o una descendiente de víctimas de Francisco Villa. Y esto lo hemos hecho porque en este año se cumple un siglo de su ejecución y el gobierno federal, pues con base en una visión incompleta de lo que fue la trayectoria de Villa, ha decidido hacerle un homenaje, incluso declarando este 2023 como el año de Villa. Pero hay otra historia detrás de Francisco Villa, o hay una historia complementaria, que es la de los muchos crímenes que cometieron él y sus hombres a lo largo de muchos años, no solo durante la etapa de la Revolución Mexicana, sino antes y después. Y hemos tenido acceso a estos testimonios gracias al trabajo de recopilación que ha hecho el historiador chihuahuense Reidesel Mendoza Soriano, quien escribió el libro Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, recuperando las historias que han permanecido o habían permanecido en la oscuridad durante prácticamente un siglo, hablando con los descendientes de las víctimas de Villa. Y hoy me da muchísimo gusto que Reidesel Mendoza nos acompañe en el programa. ¿Qué tal, Reidesel? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí. ¿Cómo fue que comenzaste a recopilar estas historias y hablar con los descendientes de las víctimas? Bueno, una parte importante del trabajo lo fue sin duda el libro de Celia Herrera. Ella escribió un libro en 1939 sobre Francisco Villa. Ella es descendiente de una familia agraviada por el personaje. Y bueno, ella es la primera que hace un recorrido por los pueblos del sur de Chihuahua, del norte de Durango, entrevistando a víctimas que aún sobrevivían en la época, víctimas del personaje, y a descendientes. Entonces, ella marca una ruta de estos crímenes, una primera ruta, y bueno, yo la retomo en el 2015, empiezo a recorrer esos mismos localidades tratando de encontrar a descendientes. Afortunadamente, pues todavía había algunos hijos, algunos nietos, bisnietos, que conservaban esa tradición oral, esas historias terribles que contaban sus ancestros. Uh-huh. Y además de eso, muchos de ellos tenían fotografías, tenían documentos, recortes de periódicos, que fueron para mí una base sobre la cual partí para poder hacer pues este cruce de información que debemos hacer los historiadores cuando encontramos evidencia sobre lo que sea histórico, ¿verdad? Pero Y yo creo que así, has así. hecho algo más que eso, Reidesel, porque al hablar con los descendientes, muchos de ellos me dicen, pues sí, a mí me contaban esas historias, mi abuelo, mi abuela no quería hablar de ellas, pero algo me contaron, algo sabía yo, pero gracias al trabajo de Reidesel, que aparte de recoger testimonios, has obtenido documentos. Los descendientes me dicen que gracias a tu trabajo ellos han también conocido mejor la historia de su propia familia. Sí, hicimos un trabajo también de hemerografía. Muchos documentos fueron publicados en los diarios de la época, diarios locales, extranjeros, Uh-huh. nacionales. Acudimos a archivos históricos, al de la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, a conocer los parques militares. Recorrimos los archivos locales de Chihuahua, de Durango, de la Ciudad de México, donde obtuvimos información complementaria. También otra cosa que hicimos fue no solamente entrevistar a una o a dos descendientes de víctimas. De cada caso conocimos familias en distintos puntos de Chihuahua, de Estados Unidos, Uh-huh. a los cuales tuvimos acceso, y así fuimos armando estas historias documentadas, incluso con textos de historiadores tanto Uh-huh. contra Villa como los filovillistas, ¿no? Ahí están citados, Sí. están revisados los contenidos, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De dar esta aportación, por así decirlo, novedosa del personaje, que se conozca Sí. pues quién era en realidad Francisco Villa, y cómo trató a la población civil sobre todo.
Ahora, con tu trabajo también has expuesto la forma en que voluntaria o involuntariamente, pues muchos historiadores han pintado una imagen rosa de Francisco Villa. Eh, por qué estas historias, las que tú has descubierto, habían sido olvidadas? Bueno, yo creo que a partir de 1966, cuando el gobierno de Díaz Ordaz decide poner en letras de oro el nombre de Francisco Villa, muchas de estas historias empezaron a ser desdeñadas, echadas de lado. Ya había toda una campaña desde los años 30 de fortalecer esta figura, de congraciarse con esta facción derrotada, entre comillas, de la revolución Ujú. por cuestiones políticas. Y bueno, se empezaron a dejar de lado estas historias, a tacharse de locuras, de inventos. Aquí mismo en Chihuahua, todavía en esos años, hubo oposición de la población civil para que se levantara la estatua de la División del Norte, que en realidad es un monumento a Francisco Villa, Ujú. porque aquí vivía mucha gente todavía agraviada, que había conocido el personaje y que lo consideraba un insulto a sus familias, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que en ese ánimo de volverlo un héroe nacional, pues dejan de lado esta historia y incluso llegan a atentar contra los archivos. Faltan muchísimos expedientes, muchos documentos sobre la historia del personaje en los archivos, expedientes judiciales que sé que existieron, que se levantaron en su contra Ujú. por diversos crímenes. Oye, una pregunta, ¿los restos de Francisco Villa son realmente los restos de Francisco Villa? Bueno, ahí en realidad sí se han tejido muchas historias respecto a que si cuando degollaron al cadáver en 1926, dicen que Austreberta Renterior de no mover el cadáver de manera secreta Ujú. y lo movió unos metros de ahí, y otros refieren que no, que en los 70 cuando el cadáver lo mueven a la Ciudad de México en realidad eran huesos de los restos de una mujer Ujú. que había estado sepultada encima de su ataúd. La verdad es que no, es difícil saber Ujú. cuál de las dos versiones es cierta, porque tan es cierto que hubo un segundo cadáver encima del ataúd de Villa, como el que cuando lo escarbaron Ujú. no encontraron gran cosa, encontraron 2 o 3 huesos. Y pues no se les han hecho pruebas de ADN, creo que sería lo más fácil, ¿no?, de averiguar. Tú también escribiste un libro sobre la ejecución de Villa en julio de 1923 y una de tus conclusiones es que quienes lo matan pues no son sicarios, sino son personas agraviadas por los hechos en que participó el personaje. Sí, así es, se llama La Emboscada, asesinato de Francisco Villa. Ahí nosotros indagamos entre los descendientes de quienes participaron en el tiroteo. Efectivamente, todos tenían agravios que cobrarle al personaje por la muerte de sus padres, por la muerte de hermanos, de sobrinos, incluso de abuelos. Ujú. Se maneja que 1 o 2 habían sido pagados, que eran sicarios. Es falso, también tenían razones personales. Eh, Se ha hecho mucho énfasis que el gobierno federal, en ese entonces encabezado por el general Álvaro Obregón, y su secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, están inmiscuidos en el crimen, que ellos ordenan el asesinato, Ujú. lo cual no hay evidencia concreta. Incluso Katz coincide con esa versión. Él dice que se corrió el rumor en círculos del gobierno, pero Ujú. no hay evidencia concreta que eso señale. Fue un grupo de civiles Ujú. agraviados por Villa, encabezados por don Jesús Herrera Cano y Melitón Lozoya. Oye, y como chihuahuense, ¿cómo sientes que el Congreso del Estado vaya a participar en estos homenajes cuando que Villa ni chihuahuense era? Y además, si hubo un estado donde dejó pues tantos agravios, pues fue en Chihuahua. Pues este tipo de actitudes, de posiciones, pues yo creo que refleja mucho lo que es la clase política en este país, ¿no? Una clase ignorante de la historia, de su propia historia. No les interesa quebrarse la cabeza en en enterarse de qué ocurrió en realidad respecto a Francisco Villa, y bueno, prefieren nadar
con la corriente, ¿no? Yo sí creo que deberían por lo menos reconocer el Estado que estos crímenes se cometieron y pedir disculpas, ¿no?, a los descendientes de las víctimas. Ujú. Y ya, bueno, si quieren seguir con sus homenajes, pues adelante, ¿no? Pero creo que sí debe haber un reconocimiento de parte del Estado de que esto ocurrió y que no son inventos ni de agraviados. Porque además ahí están los agraviados, ahí están, son bisnietos algunos perdieron a dos de sus bisabuelos a manos de Francisco Villa, los perdieron colgados o quemados o fusilados. Hubo gente también que perdió propiedades arrebatadas por Villa y sus hombres. Es decir, viven los agraviados, no es que sea una historia que no tenga pues gente que pueda a través del testimonio oral o de documentos recordar lo que pasó. Sí, sí, así es. Y lo peor aún es que haya personas, incluso historiadores, políticos, que afirmen que esas personas se lo merecían o que eran enemigos del pueblo. Ujú. Y cuando en realidad muchos de esos agraviados han sido personas humildes toda la vida, durante generaciones, han sido campesinos, pequeños propietarios, comerciantes, que aún hoy siguen viviendo en sus comunidades de manera austera. O sea, estamos hablando de que la mayoría de las víctimas de Villa eran gente pobre, eran gente humilde. Y bueno, pues yo creo que ahí tiene mucho que ver también, ¿no? Que no se les tome en cuenta, que siguen viviendo en comunidades aisladas, que no son frecuentadas ni por candidatos ni por funcionarios de gobierno. Se dice, Reyesel, que murió 1 millón de personas en la Revolución Mexicana. ¿Cuántas habrán muerto o en cuánto se puede estimar que murieron a manos de Villa y sus hombres? Bueno, lo del 1 millón de muertos sí es un poco exagerado. Hay que tomar en cuenta la migración, las personas que no nacieron, entonces todo eso se toma en cuenta para asegurar que fue 1 millón, incluso fue más, ¿no? Las enfermedades, las hambrunas. Ujú. Yo no me atrevería a dar un cálculo de la gente que murió a manos de Villa. Él alardeaba diciendo que con una mano había matado a 50,000 hombres, Ujú. con la otra también, porque con las dos sabía usar la pistola. Creo que eso nos dice mucho del descaro, ¿no?, del personaje. Ujú. Solo aquí en Chihuahua, durante 2 años, desaparecieron alrededor de 200 personas. En la Ciudad de México, otras 150 cuando estuvo allá. Ujú. Ese es el común denominador de Villa, que poblaciones donde estaba existen fosas comunes y hay Ujú. testimonios y hay listas de personas desaparecidas. Y sería muy difícil hacer un cálculo de esas víctimas. Sí. Por cierto, en muchos países se ha hecho un trabajo antropológico, forense, para pues, identificar a las víctimas de genocidios, de actos atroces. Eh, Platicaba yo con el cronista de Camargo y me decía que en el caso de las soldaderas, no se sabe cuántas, pero vamos a decir alrededor de 100 que fueron ejecutadas ahí, pues no se ha hecho ese trabajo antropológico todavía. Sí, así es, y como ese caso hay muchos. Se empezó a afincar ahí, yo conozco ese lugar, más o menos está ubicado, es fácil reconocerlo, pero entre más se le mueve, entre más se insiste, parece que más difícil es el hacerlo, ¿no? Creo que debería nombrarse una comisión de la verdad y Ujú. darle un lugar a estas personas digno. Se calcula que son alrededor de 120 mujeres, más los restos de sus hijos, más los restos de sus maridos, Ujú. de sus compañeros que murieron esa fatídica mañana del 12 de diciembre. Y así hay muchos ejemplos en Chihuahua. En Ciudad Juárez también hay una fosa común Sí. de civiles que es perfectamente localizable y sin embargo a las autoridades parece pues no importarles, ¿no? Pues Reyesel, te agradezco mucho, te felicito por tu trabajo, te agradezco la manera en que nos has ayudado a nosotros a poder platicar con los descendientes de las víctimas. Y bueno, le recomiendo mucho a nuestra audiencia tu libro, Crímenes de Francisco Villa, Testimonios. ¿Puedes comentarnos rápidamente cómo lo pueden conseguir? Porque no sabes la cantidad de mensajes que tengo de personas interesadas. Sí, cómo no. Bueno, el libro se consigue únicamente por Amazon, la página de amazon.com.mx para México. En Estados Unidos es amazon.com.
Y cuando nosotros llegamos a tener algún lote de libros, pueden buscarnos en la página de Facebook, Rey de Ser Mendoza Soriano. Ahí estamos a la orden, al igual que en Twitter. Pues es un tema del que estoy seguro vamos a continuar ocupándonos y te agradezco mucho estos minutos para el programa, Reyesel. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias, Reyesel Mendoza Soriano, historiador chihuahuense.